Dímelo, Dani, ¿qué está pasando que estamos hoy en el campo de fútbol? Hoy, Kiko, metemos gol. El CAS determinó que el equipo Manchester City no infringió con las reglas de Financial Fair Play. ¿Qué es Financial Fair Play? Hoy vamos a hablar de eso en 3, 2, 1. Bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Lex Deportiva. Hoy con los de siempre, Kiko Mendoza, Gilberto Olivera, su servidor Daniel Matos, y tenemos invitada especial, la licenciada Paloma Corujo Figueroa. Bienvenida. Antes de que empiece hay que felicitar a Kiko. La pegó. Gracias. La pegamos como comité aquí. Hay béisbol. Pegamos dos cosas. Hay béisbol y que los Washington Redskins no iban a tener un nombre listo para esta temporada. Estamos 100% en el clutch. Así que Nosotros no somos de los que roncamos, nosotros simplemente decimos las cosas como son. Pero vamos a lo que vinimos, dale, vamos a lo que vinimos. Bueno, hoy vamos a hablar del Financial Fair Play. ¿Qué es el Financial Fair Play? Ahora vamos a hablar un poquito de eso, pero todo viene a raíz de la decisión del 13 de julio de 2020, donde el Tribunal de Arbitraje Deportivo determinó que el equipo de Manchester City de Inglaterra no infringió con las reglas del Financial Fair Play. Así que los autorizaron a jugar el torneo de Champions League. Sin embargo, sí le dieron una multa de 10 millones de euros por no cooperar en la investigación con la UEFA. Esto es interesante, y para hablarnos un poquito de antes del caso del Financial Fair Play como tal, cómo funciona, por qué lo instalaron en la UEFA, traemos una experta en eso. ¿Es o no es? Aquí tenemos 4 personas que les gusta el deporte, pero 3 de ellas no saben nada de fútbol. Vamos a hacerlo como No sabemos alguito. No sabemos nada de fútbol. Sabemos alguito. Y Como el fanático casual. Exacto. No sabemos nada de fútbol, vamos a verlo así. Y trajimos una persona que es básicamente una experta, ha trabajado en Europa en fútbol. Ha vivido el fútbol básicamente. La licenciada Paloma Corujo, que estudió la maestría de Derecho Deportivo conmigo. Es licenciada aquí en Puerto Rico, trabaja en ESIJA aquí en San Juan. Y nada, Paloma, preséntate. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí, de explicarle un poco de fútbol, aunque yo sé que ustedes saben igual o hasta más que yo, así que estoy emocionada de aprender también de ustedes. Como dijeron, sí trabajé en Europa, volví a Puerto Rico y estoy emocionada por traer ese conocimiento que adquirí para acá. ¿Dónde trabajaste? Explícanos. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Mi historia es interesante. Trabajé en Polonia, trabajé en el equipo que actualmente son campeones de Polonia de la Ekstraklasa, que es la liga de allí, y se llama Legia de Varsovia. Ellos son el equipo número 1, ¿no? Así es. ¿Y trabajaste con algo de Fair Play? ¿Conoces Fair Play? ¿O cómo es que vienes a esto de Financial Fair Play? Sí, tuve la oportunidad de trabajar con Financial Fair Play más en la parte de aquellos clubes que a lo mejor no tienen tanto dinero para gastar, como el caso de Manchester City, que es el que vamos a hablar hoy, y otros clubes, pero estuvimos trabajando con el tema. Y Paloma, háblame un poquito, ¿verdad? Porque para los que no conocen, están más familiarizados con el deporte en Estados Unidos y no conocen en Europa, especialmente en el fútbol, lo que es el Financial Fair Play. Explícanos de dónde viene, por qué es que surge esta regla y qué conllevan y cómo afectan a los equipos. Bueno, pues primero que todo, este Financial Fair Play, es importante recalcar que si estamos hablando del UEFA Financial Fair Play, estamos hablando de las reglas que tienen los equipos que tienen que cumplir unos requisitos para poder entrar a las competiciones de Europa. O sea que estas reglas de UEFA no aplicarían entonces a otros equipos que no están clasificados a la Europa League o a la Champions League. Que son los dos torneos que auspicia la UEFA. Por el momento sí. Correcto, ok. ¿Y que desde cuándo viene? Porque sé que cuando viene Michael Platini, lo eligen presidente en el 2007, él trae esta idea de implantar el Financial Fair Play porque había equipos que le iba mal financieramente, y como el Leeds, que fue un equipo que para lograr ganar y ser competitivo gastó mucho dinero y se endeudó, y esto era algo más común en los equipos, ¿verdad?, europeos en el fútbol, que no tienen el mismo sistema
de financiamiento, el mismo sistema de negocio, mejor dicho, que en los equipos profesionales en Estados Unidos. ¿Qué tú me puedes hablar de eso, de la implantación de esas reglas de fair play? Pues como tú bien mencionaste, esto se aprobó porque los clubes europeos tenían grandes deudas. En total tenían en conjunto 1.7 billones de deuda overall. Así que para frenar esta situación y pues que el fútbol fuera un deporte sostenible a largo plazo, se empiezan a discutir estas medidas de controlar lo que puede gastar los clubes versus, o sea, sus gastos versus sus ingresos y controlar eso un poco. Desde el 2011, esto se llevaba negociando desde el 2010, claramente esto fue algo que tomó tiempo en negociar, muchos clubes no estaban de acuerdo, especialmente los clubes más grandes que no quieren que les controlen lo que gasten. Y finalmente se empieza en 2012, pero no es hasta 2015, de 2012 a 2015 hubo una época de reajuste para los clubes y en 2015 es que empiezan con las regulaciones como las conocemos hoy en día. Tú dices que eran los equipos grandes los que estaban en contra, pero si algo hemos ido aprendiendo a través de los años con el Financial Fair Play es que no necesariamente está impactando drásticamente a esos equipos grandes solamente, sino a esos equipos pequeños que están tratando de sobrevivir en la liga. Claro, yo pienso que el Financial Fair Play tiene dos caras, porque tiene la cara de aquellos equipos que están realmente struggling, por decirlo de alguna manera, con break even y poder llegar y poder mantener el equipo a flote, versus estos equipos grandes que realmente lo están tomando como un reto, como quien dicen coloquialmente, el que hizo la ley hizo la trampa, y lo están tomando como una manera de ponerse creativos a ver cómo pueden o sea, incumplir con eso, pero estando en cumplimiento. Esto es una manera, se puede decir que es como un tipo de salary cap que le están poniendo a los equipos porque no pueden gastar a diestra y siniestra. Un soft salary cap se podría decir. Correcto. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo funciona para un equipo? ¿Cuánto tengo que balancear los ingresos con los gastos? Pero ¿cómo funciona para un equipo? ¿Cuándo es que incumplen? ¿Hasta cuánto tienen para gastar? Explícame un poquito de cómo funciona la dinámica del fair play. Claro, pues cuando uno entra a la competición, como ustedes saben, y aquí no hay muchos de fútbol, pero ustedes deben saber esto, que tú entras por mérito deportivo, o sea que esto es una competición de Europa, cada liga tiene 3 a 5 equipos, o sea 3 en Champions League y 2 en Europa League, y ellos tienen que presentar una licencia para poder competir. En esta licencia te piden tu récord financiero auditado, y lo que hacen, ellos tienen unos monitoring period que son 3 años, o sea de 3 años en 3 años, y en cada año tienes que probar que tú tuviste más ingresos que gastos. ¿Y qué es lo que se toma en consideración para los ingresos y los gastos? Pues te puedo decir que en ingresos, pues, ¿qué ustedes pensarían que son ingresos? Los revenues, la tiquetera, match day. Televisión, internet, todos los anuncios. Sí, la venta de camisas, de todo lo que tenga que ver con el equipo. ¿Estamos pasando la prueba o no pasamos? Pasaron. Yo creo que colgamos, pero... No pasaron, pero además no mencionaban los broadcasting rights, o escuché o no escuché. Televisión. Ok, está bien. Y además, pues UEFA, los pagos de solidaridad y training compensation, que pues ya es un tema más complicado que se puede discutir en otro podcast. Y entonces tienen que nivelar ese income con los gastos, que los gastos serían pues los costos operacionales, los salarios de los jugadores, que puede que eso sea del mayor budget, o sea, la mayor cantidad de budget que se va. Las transferencias también cuenta ahí, las transferencias de jugadores y la compra de jugadores, que es distinto al deporte en Estados Unidos. En Europa, en el fútbol, se compran los jugadores, así es que se transfieren. Y estas compras, que son para los equipos grandes especialmente, son multimillonarias, son parte de este cálculo, ¿no? Correcto. Contaría, puede ir both ways. Contaría, pues, si tú estás vendiendo y hay equipos que se dedican a vender y generan muchísimo ingreso comprando barato y vendiendo caro. O pues si tú eres de los equipos que gastas, como Manchester City o PSG, que tienen una gran nómina de salarios de sus jugadores, pues ahí ya sabes que eso te va a hacer un hueco en tu récord financiero. Sí, en la finanza.
Entonces, de todos esos gastos que mencioné, hay unos que no están incluidos para este cálculo sobre la diferencia entre... Sí, entre el ingreso y el gasto, hay unas excepciones. Claro, esas excepciones son Youth Development, todos los gastos que se hacen en development de comunidad, y ustedes pensarán, ¿qué pueden ser estos gastos de development de comunidad? Pues mira, ¿qué ustedes pensarían? Yo me colgué en esa parte, pero puede ser desde la liga, las academias que ellos tienen. O la cantera, las famosas Claro. canteras de la Masía, la cantera del Real Madrid, que son canteras que cogen desde chamaquitos y los desarrollan hasta llevarlos a los equipos de primera división. Pues todo Correcto. eso, además, Community Development va hasta programas con la comunidad sobre cosas como salud, pobreza, racismo, o sea que realmente son programas que tratan de impactar la comunidad mediante el deporte. Eso tampoco está incluido, igual que pues todo lo que sea actividad de fútbol femenino. Y si yo compro un estadio o invierto en un estadio, ¿eso está incluido? No, ni de la construcción, que los arreglos que le pueda hacer al estadio tampoco. Eso tiene que ser una manera que se permite para que los equipos tengan cierto incentivo en gastar, porque si no utilizarían el no hacer mejor a la facilidad, porque le afecta en el financial. Bueno, Por eso es que el equipo de Paloma siempre está construyendo estadios. No, bueno, el Real Madrid. El Madrid, no, y viene un estadio bien chévere. Pero antes de mencionar eso, Man City, hace un tiempo, cuando llegaron al acuerdo para el estadio, el Etihad Stadium, el dueño de la aerolínea es el hermano del dueño de Manchester City. Y pues son básicamente los que los mandamos en Abu Dhabi. Y obviamente tienen mucho dinero y se sospechaba que ellos invertían dinero de ellos en el equipo como equity y no, como si fuera para inversión para el estadio, pero no se contaba como para el fair play porque era para el estadio, pero en realidad no era para el estadio, era dinero de los inversores, de los mandamas que están de Abu Dhabi. Así que es importante ver cómo utilizan eso para irse alrededor de las reglas e invertir en el equipo, tipo Oye, lavado de dinero. Claro, oye Dani, yo te pregunto, a lo mejor todas las personas que nos están escuchando piensan que esa situación que tú acabas de describir es completamente normal y se preguntan por qué un owner no puede, si tiene dinero, porque no puede invertir todo lo que quiera. Pero entonces ahí vamos a los requisitos. Tú tienes que sumar o sea, tienes que hacer el balance entre los gastos y tu income Del equipo. del equipo, y eso no puede darte en ese periodo de 3 años un déficit mayor de 5 millones de euros, o en caso de que tengas un owner que pueda vaquearte, pues 30 millones de euros. ¿Qué significa que el owner te pueda vaquear? Que pueda poner esa diferencia básicamente. Exacto. Porque ahora el wallet, sencillo. Que ahí es que venimos a lo que hablamos al principio, que puede que esta regla se haya hecho tratando de crear un playing field para que los equipos de menor escala dinero que tienen para invertir, puedan alcanzar a los equipos grandes, pero lo que estamos viendo es que esos equipos grandes aún pueden separarse porque tienen el vaqueo financiero de que van a aparecer los 30 o 40 millones que permite en la regla. Claro, además de que la regla parte de la premisa del ingreso de cada club. O sea, el threshold de cada club es su ingreso. Yo puedo gastar 5 millones más de mi ingreso. Obviamente no podemos comparar el ingreso de estos clubes grandes con el ingreso de los clubes pequeños. Por ejemplo, si compras un Neymar a un precio de 200 millones de euros, por ejemplo, por poner un precio, pues tienes que vender posiblemente esa misma cantidad de jugadores para alcanzar ese mismo dinero que se invirtió en el jugador, ¿verdad? Claro, el budget que tendría el PSG para comprar el Neymar no es ni la mitad del budget que tienen otros clubes. Ya ahí vemos cómo ellos pueden, con lo que tú compras un jugador, tú corres el club 2 años, 3 años. Claro. Y cómo esto se ve reflejado en los equipos pequeños, porque ya vemos que los grandes pues hacen esto, pues los pequeños, cómo se ve el financial fair play, cómo se impactan. Bueno, pues tú tienes que probar que tienes el requisito de break even. O
sea, que tienes que probar que tú puedes continuar como un going concern. O sea, que tú puedes manejar y puedes seguir Con tu finanza. con tu finanza y puedes seguir practicando. Con la diferencia de los 5 millones de euros. De diferencia si de gasto. Exacto, no pues, tienes que mantenerte operando sin pasarte de los 5 Que ese es como el margen de error, básicamente. Y que Yo creo que algo interesante, especialmente en las ligas europeas, que tienen la forma de correr la liga, que es lo del relegation Promotion. y el promotion. Cuando un equipo, ponle que haya caído en el FFP o esté teniendo problemas financieros y son relegados, las finanzas se afectan por completo. So, contrario a los equipos en Estados Unidos que tienen más o menos un presupuesto y lo pueden estimarlo a 3-5 años. hace una proyección más Sí, confiable. una proyección que también, a menos que pase una pandemia como lo que estamos viviendo ahora mismo, uno tiene una idea de cuánto va a ser mi presupuesto 3 a 5 años y yo puedo planear a qué jugadores yo quiero incluirle en mi roster. Versus en el fútbol, en el soccer, si yo soy relegado, mi finanzas cogen un cantazo, pierdo jugadores, pierdo fanaticada, pierdo los broadcasting rights y se hace aún más difícil poder estar en cumplimiento. Sobre el momento que tú entras en un hueco aquí, es como un black hole esto. Eso se traduce en que muchos equipos lo que hacen es firmar jugadores por un año. Por lo menos yo trabajé, no en Europa, pero trabajé en Ecuador y todos los clubes tenían contrato de un año a todo el mundo. Y al final del año renovaban o no renovaban, esa era la ley. Oye, y de la misma manera que una gran diferencia en el budget, tú relegar, una diferencia en tu budget, y eso lo podemos discutir ya mismo porque es un tema bien interesante, tú entrar a competencia europea. Bueno, O sea, que eso te Si hace no una cualificas, diferencia en pierdes tu- un montón de dinero, Claro. incentivo. aprovecho y tiro yo creo que los fun facts de series que pueden ver, que yo siempre tiro alguito. Hay 2 series bien interesantes, una es en Netflix que es Sutherland Till I Die, que yo creo que lleva esto al chavo, porque es relegación tras relegación tras relegación y demuestra el problema que hay con los fichajes de jugadores y los contratos que los llevan a media temporada, a una temporada. Y el otro es en Amazon, que es Take Us Home, que es de Leeds desde que los compra el nuevo dueño, que se me olvida el nombre, es un italiano, Andrea Radrizzani, según me informa Google aquí, que es cómo ellos tienen que trabajar para poder volver a la Premier, pero teniendo los problemas de las finanzas porque el presupuesto no es el mismo porque están en la segunda división. Oye, y hay que hacer la salvedad que muchas veces tú puedes tener un settlement agreement con UEFA, que te pueda ayudar y pueden... Hablar un poquito más de eso. ¿Hay algún caso en específico de eso? Ejemplos de equipos que han pasado por ese procedimiento. Hay bastantes ejemplos, entrar en uno sería pues complicado un poco, pero hay clubes, por ejemplo, Manchester City en 2014, cuando una de las primeras investigaciones y todo, ellos lo que hicieron fue entrar en un settlement agreement y UEFA le dijo, ok, no puedes, tienes que bajar tu spending en jugadores, tienes que... Perdieron jugadores, ¿verdad? Reducieron, si no me equivoco, la cantidad de jugadores que podían usar en la Champions de 25 a 21. Correcto. Que parece que no es mucho, pero 4 jugadores para un torneo así es bien importante. Es un torneo largo y tienes un torneo, también estás jugando el torneo del país donde es. Y también hay no solo la liga, sino un torneo entre ellos. Y una pregunta, ¿qué pasa si yo fallo en el Financial Fair Play? ¿Cómo me pueden penalizar? Pues mira, hay diferentes penalidades. Empieza desde una reprimenda, un warning, pues te pueden quitar puntos, te pueden descualificar. La peor es descualificar, que fue lo que le estaban intentando hacer a Manchester City. Que eso significa que te prohíben participar en las competiciones europeas por el tiempo que sea. Exacto. Estamos viendo que el Manchester City es
La estrella. Incidente. Nuestro niño modelo, es como Igor González, el derecho de familia puertorriqueño. Sí, no, y mira esto, para que tú veas la diferencia que hace cualificar a la Champions League. La UEFA invierte 2.7 millones de euros por cada partido que ganan los participantes. 900.000 euros si empatan. Y se estima que aproximadamente se invierten 3.25 billones de dólares entre la Champions League y la Europa League. Oye, por solo participar en grupos, 14 millones. Mira, pues ya. O sea, eso es sí, por cualificar. Entonces, tú quedar quinto o cuarto viene siendo una diferencia importante para un club de media tabla que no genera quizás lo que genera el Real Madrid o el Barcelona. So, repítelo ahí porque no sé si lo escuché bien. Por tú jugar en un juego, coges 2 millones básicamente. Si gana, 2.7 por cada juego que gane. Si pierdes, ¿se sabe más o menos? O Si pierdes, no tengo la información si pierdes, pero si empatas son 900.000. Así que no está mal, más que ya te dan un dinero base por estar ahí. A eso mismo es lo que quiero llegar, porque... Y cada vez que pasas de ronda te dan también. Te dan una bonificación. Pero que nosotros estuvimos hablando en uno de nuestros episodios de la parte de la pelota, lo que significaba por juego que no jugaban y el promedio de ingresos por juego que iban a estar pendientes estos equipos era 680.000. So, esto te dice la capacidad financiera que tiene el fútbol a nivel mundial, que básicamente están si tú ganas un juego, estás triplicando los ingresos de un juego normal en Grandes Ligas. Vamos, no es China con China, porque no es la misma cantidad de juegos. O al final del año no da equitativo, no se balancea a perfección. Pero por juego es gigantesca la diferencia. Oye, y estamos hablando solamente del dinero que la UEFA te da. Esto no incluye todo el match day revenue, que es las taquillas, todo lo que la gente va, consume, compra, etcétera. De triplicarlo estamos hablando de mucho más cuando venimos a ver. Y hablando un poco de las penalidades también, lo que pueden hacer es que todo este dinero que te da UEFA, ellos lo que pueden, una penalidad es que ellos te retienen ese dinero. ¿Y qué hacen? ¿Te lo dan después o lo retienen simplemente? Te dejan participar sin darte ese dinero. Exacto. Y ese dinero que es una multa y la liga lo obtiene o lo dividen entre los otros equipos. Pues eso todavía no está un poco claro sobre la Champions League, pero yo creo que lo redistribuyen. Mira, lo que pasa con eso es que tú cuentas con ese dinero cuando entras para firmar jugadores, para hacer updates al estadio y todo eso. Y cuando te quitan ese dinero, pues obviamente te ves afectado. ¿Qué vas a hacer? No puedes gastar dinero, ya tienes el dinero comprometido. Bueno, llamar a tu hermano que es dueño de la aerolínea, aparentemente. Bueno, por eso yo mencioné ahorita el caso de Leeds, porque ese equipo llegó el 2001 a la semifinal de Champions League. Habían invertido un montón de dinero y después al no poder cumplir hacia el futuro con las obligaciones del Financial Fair Play de la Premier también tiene un Financial Fair Play financiero, Sí, que es un poquito más... Bueno, un poquito, 105. Es 105, por eso. Versus 30 o 5. Pues es bastante menos restrictivo. Un poquito, el segundo dice un poquito más. Bastante menos restrictivo. Y entonces le quitaba un punto y siguieron bajando. Y imagino que pueden ver más detalles de ese caso en el documental de Netflix. Pero creo que es un caso clásico de cómo el no contar con estos ingresos o el no poder planificarte financieramente de manera adecuada afecta a todo. Y allá no es como en Estados Unidos, donde tú puedes ser el último, ser los Philadelphia 76ers y quedar... Los Knicks. Bueno, los Knicks, no sé ni cómo generan dinero ya, pero... No pateen al caído. Pero los Sixers que llegan último todas las temporadas y lo que hacen al final del día es mejorar su equipo y generan el mismo tipo de ingresos y no les afecta como les afecta a estos equipos acá. ¿Y qué pasa si yo quiero apelar esos castigos? O sea, porque todas estas penalidades, amonestaciones, yo digo que yo no hice, que yo sí balanceé el budget. ¿Cómo me quejo? Pues primero tienes que agotar los remedios internos de la UEFA. O sea que tienes que ir ellos tienen un appeal body, tienes que ir ahí y en caso de que no estés de acuerdo con eso, tienes que ir al CAS, que voy a dejar a Gilberto que nos hable un poco del CAS. No, mira, eso lo explicamos ya hace como 2 episodios, pero les voy a recordar. Entonces,
el CAS es el Tribunal Arbitral del Deporte está en Suiza. Eso se llega solamente por acuerdo. Pero FIFA y UEFA lo tienen en sus regulaciones de que una vez tú entras, exacto, es como si fuera un tribunal supremo. Que una vez tú entras a jugar UEFA o entras a jugar en FIFA, tienes que por obligación adscribirte al CAS y enviar todas tus disputas. Una vez terminas el proceso dentro de UEFA o de FIFA, someterlo a CAS. Oye, y eso es un buen punto que estás trayendo, eso de que más o menos tú jugar en las competencias europeas un contrato, tú te estás obligando a seguir todos estos financial fair play rules. Por ejemplo, tú puedes jugar en la liga y si tu liga no tiene financial fair play y tú no participas en Europa, tú no tienes que seguir ninguna de estas cosas. Pero no puedes decir, yo no estoy de acuerdo con eso, pero quiero participar en Champions League. No. Por eso el equipo como Leeds, equipos pequeños, en Inglaterra sí se afectan por un Financial Fair Play, que es el de la Premier, pero no por el de la UEFA como tal. Claro, y ahí podemos hablar de Newcastle, que era lo que estabas trayendo. Newcastle, como no participa en Europa, solo estaría sujeto a las restricciones de Inglaterra. O sea que imagínense cuánto podrían gastar ahora que piensan comprar. Bueno, el equipo de Newcastle, para que sepan, lo están vendiendo, están en procesos de compra. El grupo que los va a comprar se encuentra un grupo de inversiones de Saudi Arabia. Y este equipo obviamente pues está en venta porque tiene un montón de deuda. Y lo va a comprar, va a ser un escenario, o se pronostica que va a ser un escenario parecido a lo que ha sucedido en el PSG con la inversión de los jeques de Qatar, o con lo que ha sucedido en Manchester City con los jefes de Abu Dhabi, que invierten un montón de capital que ellos tienen ya de sus familias y de sus negocios en el fútbol. Ahora se prevé que Newcastle se va a volver este powerhouse, porque va a poder invertir en jugadores, entonces va a mejorar su ranking, clasificar Champions, ganan dinero, etcétera. Que si le pasa como PSG, va a ganar siempre en Francia y no va a ganar nunca en Champions. Posiblemente porque el inglés es más difícil, pero esto lleva a la pregunta, ¿será Newcastle, que me imagino que es la duda o el miedo de UEFA, Newcastle será el próximo Manchester City? Claro, esto es un problema que va a explotar de aquí a unos cuantos años cuando clasifiquen a Europa. Y entonces, pero... Yo te estás tirando el clutch aquí, ahora mismo. Tira como siempre. Paloma, tírate en el clutch. Esto va a ser un problema de aquí a par de años. Cuando bueno, no puedes ir a la Champions League, pero a lo mejor la Europa League tienen posibilidades. La UEFA va a crear, o ese es el plan de crear mucho más competiciones europeas para que equipos más pequeños también tengan acceso a competir y a ganar ese dinero. Así que puede ir escalando por ahí. Que de hecho la Europa League es la Champions League, pero para equipos de media tabla de las ligas europeas. O sea, si son 30 equipos, 15 equipos, pues serían 7, 8, ¿verdad? 6, 7, 8 más o menos son los que cualifican para la Europa League. Así que ellos también caen bajo la sombrilla de la UEFA. Claro. Y pues vamos a hablar del caso de Manchester, que es el caso más interesante. Que yo creo que es el caso que más... el caso que más interacción ha tenido. Nosotros lo pusimos en las redes cuando salió la decisión y me impresionó lo interesado y lo al tanto que estaba la fanaticada, porque estaban pendientes sobre el futuro. Así que yo creo que sí, hace falta entrar en detalle para que la gente pueda entender cómo surge esto y lo que conlleva la decisión del caso. Vale aclarar que esto es un análisis de nuestra experta porque la decisión final no ha salido todavía, si no me equivoco. Esto es un análisis de nuestra experta aquí y esto es exclusivo. Para poner en contexto de lo que ha ido sucediendo, ya Paloma nos habló de que el Man City es reincidente. Ya en el 2014, igual que el PSG, sufrieron sanciones de parte de la UEFA. Pero ahora en el 2018 se abrió una investigación porque se liquearon unos documentos, en buen español, unos documentos internos del equipo y unos mensajes de texto que ponían en duda unos auspicios que en las cuentas del Manchester City desde el 2012 al 2016. Lo que se alega es que engañaron a la UEFA sobrevalorando esos acuerdos de auspicio. Así que
de los fondos y que el verdadero origen de esos fondos es de los dueños del equipo, que son de Abu Dhabi. Luego, en el 16 de mayo de 2019, Manchester City es referido al cuerpo que controla las finanzas de Europa, que es el Civil Financial Control Body, el cuerpo que creó la UEFA para vigilar los Financial Fair Play Rules y para investigarlo. También son capaces de llegar a acuerdos con los equipos para lograr, ¿verdad?, algún tipo de settlement. Esto luego Manchester lo apela, pierde la apelación y el CAS decide que no tenía justificación la apelación porque no habían agotado todos los remedios disponibles antes del CAS. Ya más adelante, hace poquito, el 14 de febrero de 2020, UEFA oficialmente hace una prohibición, un ban de Manchester City por 2 temporadas que su participación en las competencias europeas, porque habían cometido serious breaches del Financial Fair Play y les dieron una multa de 30 millones de euros. Días después Manchester apela la decisión, porque ellos entendían que la información, aunque nunca negaron que la información fuera verdadera, la que se liquió, sí alegaban que fue obtenida de manera ilegal, publicada fuera de contexto y que no se debía considerar. Sin embargo, el CAS históricamente... Oye, incluso se atrevieron a culpar a UEFA, que tuvo algo que ver ahí con el liqueo de la información. Ay, eso no lo sabía, eso es interesante. Los conspiracy theories. Pero el CAS anteriormente sí, ha considerado información que se ha obtenido ilegalmente para resolver sus casos, así que no es algo que... Sí, hay que recordar que el caso es una corte arbitral, así que las reglas de evidencia de ningún país en verdad aplican. Hay unas reglas que ellos tienen donde básicamente te dicen la admisibilidad de la evidencia, pero son bastante flexibles. Tú puedes llevar lo que sea mientras no sea legal. Correcto, eso es bien importante, la diferencia de un tribunal básicamente administrativo. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? El 13 de julio, como hablamos al principio, sale la decisión del CAS decidiendo la apelación de Manchester City, que no infringió con las reglas del Financial Fair Play, por ende que no se encontró que disfrazaran los fondos de equity como si fueran auspicios, y le dio una multa de 10 millones de euros por no cooperar en la investigación. Así que, ¿qué tú crees que después de este contexto histórico que lleva el tirijala hace par de años, ¿qué tú crees de esta decisión de la UEFA, del CAS? Yo pienso que lo primero aquí que hay que evaluar es por qué es tan problemático este sponsorship, quién pagó, quién no pagó, por qué este metió dinero, por qué otro no metió dinero. Y es porque la UEFA te requiere que el income que genera el club tiene que ser generado por el club, o sea, ya sea por el revenue que ya hemos hablado de match day, de televisión, de advertising, de sponsorship. Esto es para evitar que venga el dueño y diga, yo metí 5 millones en sponsorship y meter los chavos y ya, y tiene 5 millones más. Exactamente, ellos lo que quieren evitar es que venga cualquier owner a meter dinero sin control. Y después deja el equipo en las finanzas totalmente desbalanceado. Claro, y mira, vamos a hablar aquí rápido de un caso. El Milan en el 2019 o 2018, en esos 2 años, fue ban por 2 años porque se pasaron por 121 millones del acceptable deviation. O sea, 121 millones, no estamos hablando de 5, de 10, estamos hablando de una cantidad sustancial. Al final lo apelaron y redujeron a 1 año porque entendieron que 2 años era desproporcional. Así que ahora hablando de Manchester City nuevamente, que cancelaron los 2 años y ya no hay ban, pero en caso de que ese ban se hubiese mantenido, ¿qué ustedes piensan que hubiese sido el cantazo? Un cantazo financiero enorme porque son 2 años. Muchísimo, más de 120 millones. Sí, o sea, un montón de dinero en incentivos, en la promoción. El de ellos nada más estar en televisión en esos partidos grandes, eso es una promoción que no tienen. Eso es un problema que yo veo de esto. Yo sí, fui negligente en la manera que yo corrí mis finanzas, pero el momento que tú me penalizas de esa manera, yo no voy a tener manera de poder entrar en cumplimiento porque
me estás quitando la única manera que yo tengo de generar ingresos para poder salir de la deuda que yo tengo. Eso es un buen punto que tú traes. O sea, claro, estas regulaciones tienen muchísimo para mejorar y eso es algo que tú traes que realmente algo que es preocupante. Es la realidad. No sabemos si el Financial Fair Play realmente está logrando lo que pensaba que se iba a lograr. Digo, tú tienes que, de alguna manera, tú tienes que penalizar a la persona que está actuando de manera incorrecta y donde tú le estás dando por donde más le duele. Pero aquí la gente que se termina afectando no es el dueño del equipo, no es el presidente, no es el que tomó estas decisiones. Los que se afectan son los clubes y son los jugadores a quien no se les paga. Y digo los clubes porque, según tengo entendido, esto es una sanción contra el club. El momento que el presidente ve que los huevos se pusieron a peseta, a correr los Lakers, ellos se van y el que se queda es el club cargando con la suspensión. Correcto, y eso también trae el tema de si hubiese pasado el ban, Manchester City hubiese tenido que cambiar su modelo de negocio completamente. Jugadores, coaches. Que probablemente le causaría que los relegaran en algún momento, los próximos 2 años, porque caen 2 años corridos probablemente, claro, terminan siendo relegados. Bueno, depende en también. Europa jugar competiciones europeas es una cosa, para los clubes es un orgullo, para muchos clubes grandes es una obligación. Uh-huh. Cuando tú ves que ellos no pasan de grupo, cuando no pasan de ronda, especialmente estoy hablando de Real Madrid, que no es porque tenga 14 Champions, Muy pero bien, los mejores. pero Siendo objetivo. cuando ellos fallan, como por ejemplo la temporada pasada que fallaron contra el Ajax, para ellos es, o sea, una vergüenza que ellos no pasen de ronda contra estos otros equipos que también tienen derecho. Estar allí viéndolo es una cosa también. Eso es algo que se ve en la serie que les dije, en la de Leeds. Como ellos vienen, la fanaticada está acostumbrado a esta grandeza y a dominar en la misma Premier, y entonces están en la segunda división y están struggling contra equipos de mucha menos calidad. Además de que eso es una herramienta de negociación para tú traer los mejores talentos. Todo el mundo quiere estar en equipos que juegan en la Champions League, en la Europa League. Que tú le digas a un jugador que esté en el Manchester City, que no va a participar en Champions League, va a pedir que lo vendan o que lo den en préstamo, ¿no? Y esos chavos, vamos, que como estábamos hablando ahorita, cuando tú cuentas con ese dinero para el futuro, para tú invertirlo, muchas veces tú cuentas con eso para adquirir jugadores, para reforzarte. Y cuando no tienes ese dinero, que haces, tienes que vender tus mejores jugadores para cuadrar caja, y tu equipo obviamente se afecta futbolísticamente y va a seguir bajando y bajando y bajando. Y si realmente no estás generando en tus ingresos, como tú dices, los ingresos puros del club no estás generando suficiente, pasa como el caso de Leeds, que terminas entonces, no solo sigues bajando futbolísticamente, sino que te penalizan, te quitan puntos, te quitan dinero, pues terminas en tercera división. Sí, Kiko, ese punto que trajo Kiko es súper bueno. Así que es importante. Kiko está feliz porque aportó al fútbol. Del cantazo que crea. No, definitivamente es un cantazo grande, especialmente en los clubes pequeños. Y ahora post-COVID, creo que se han flexibilizado un poquito las reglas de Financial Fair Play. Hablamos un poquito de eso y cómo en eso se puede beneficiar el Newcastle, que está lleno de deudas, como bien dice. Bueno, pues el Newcastle todavía no está entrando aquí porque todavía no está en Europa. Ok, o sea que aquí, exacto, no aplica para este caso. Todavía. Los UEFA Fair Play Regulations, ellos incluyen casos de force majeure, como si fuera que eso incluye extraordinary events y circunstancias que van más allá del control del club, como por ejemplo el COVID. Les dijimos hace varios episodios lo que era fuerza mayor, es una cláusula que se pone en los contratos donde podemos romper el contrato o alterar los términos del contrato cuando se da un evento de fuerza mayor, como sería en este caso la pandemia o como puede ser un huracán, etcétera. Algo que no es previsible posiblemente. Pues las regulaciones incluyen específicamente esos casos y lo que se estaba pensando hacer es que se va a unir el 2020 y el 2021 y va a contar como un solo año
el periodo de monitoreo va a ser solo 2018 y 2019 y el otro entonces sería 2021 como un solo año para que entonces se puedan pues balancear los déficits de un año y otro. Y ellos lo monitorean cada 3 años, fue que tú estás explicando ahorita. O sea, Sí, que el periodo es 3 años. 3 años. Y Pero- cogen, después, cada 3 años ellos van y te vuelven a investigar. O te están investigando durante esos 3 años todo el tiempo. No, porque cuando tú llevas la licencia, cuando tú pues pides la licencia, entonces ahí es que ellos te investigan de que empieza, el año que empieza la competición, 3 años para atrás. Ah, pues exacto, porque la licencia tú la renuevas anual, ¿verdad? Pues tú no sabes hasta si vas a competir en UEFA hasta... La renueva sí cualifica. Por eso, la renuevas si cualifica, o sea que, pero es algo que se hace anualmente entonces. Exacto, cada temporada. Ahora que ya yo creo que discutimos el trasfondo histórico del Financial Fair Play, los casos más importantes, especialmente el de Man City, ¿tú estimas que van a haber cambios en cómo se brega o cómo esta regla se aplica en un futuro? Yo pienso que sí, yo pienso que va a ser bien interesante ver cómo esto va a evolucionar porque el fútbol está cambiando, la cantidad de dinero que está entrando en el deporte, especialmente en el fútbol, cada día aumenta y lo vemos con cada vez que hay una ventana de un transfer market, los precios aumentan significativamente, hay más inversión extranjera de Arabia, de Qatar, que también va a meter más dinero, así que hay que ver cómo la UEFA va a controlar todo eso y ver también si van a entonces intervenir en el tipo de inversión o quiénes pueden invertir en los clubes también. Que eso eleva los costos de todo. Cuando viene alguien con un montón de chavos y está dispuesto a pagar lo que sea por los jugadores, infla los precios. Que es lo que sucede cuando estos multimillonarios cogen estos equipos y se ponen a comprar jugadores al precio que sea, inflan los precios y todo se vuelve más caro y es más difícil para los equipos pequeños mantenerse aunque estén en las competiciones europeas. Paloma, y explícame rapidito cómo se ve esto en la práctica, día a día. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues yo estuve en una época trabajando en el club, yo estuve un verano y estaban jugando la fase cualificatoria para la Europa League. Básicamente esto se jugaba en julio y de cualificar a Europa dependía gran parte del budget y de las operaciones y de los jugadores que se iban a traer, jugadores que se iban a vender. O sea que realmente les puedo comentar desde la práctica que el cualificar o no cualificar, pues es algo importante en términos operacionales y en términos de budget. Hace toda la diferencia del mundo. So, hay mucha, según va corriendo la temporada y se va ya pues uno dando cuenta de dónde estamos posicionados, si vamos a cualificar o no, si estamos en el bobo ahí de puede que sí, puede que no. Tú como empleada del club y todo el mundo, la cultura en el día a día tiene que verse afectada, tiene que haber una tensión y una presión de que yo no sé si yo voy a estar trabajando aquí mañana. Claro, así definitivamente. Y hasta yo creo que los jugadores también lo deben sentir, sin duda alguna. Y en el clutch, ¿le tiraron un toallazo en tu opinión a Manchester City con esa decisión del CAS? Realmente hay que ver cuál es la decisión que Y salga. es políticamente correcto. Sí, Eso no sirve aquí, eso no sirve aquí. Quiero Paloma, saber lo que siento. tú crees de verdad. Lo que tú, yo creo que, porque es un asunto serio y que como podemos ver pudiera repetirse fácilmente. O sea, ¿tú crees que tira un toallazo? ¿Tú crees que...? Bueno, si el owner metió dinero y pagó el sponsor, si lo que se alega es correcto, yo creo que sí le tiraron un toallazo, definitivamente. Acepto. Vamos a aceptar eso. Esto es un clásico depende. Sí. Como si fuéramos abogados. Abogada al fin. Bueno, Mira, yo creo que ya cambiando el tema un poco, pero algo interesante que me di cuenta aquí hablando, Paloma hizo la maestría en ISDE en Madrid con Gilberto. Yo la hice en Nueva York 1 o 2 años antes que ustedes y nosotros los tres tuvimos que hacer un internado. Los tres tuvimos que ver algo con el soccer. Paloma estuvo en Polonia, Gilberto en Ecuador, yo estuve en Malasia. Que yo creo que es un punto interesante porque
hace unos años, me recuerdo que Gilberto me preguntó si hacía la maestría. Yo le dije, le di una opinión mucho más larga, pero en síntesis era que sí, que lo hiciera. Con Paloma no hablé, pero tomó la misma decisión, y es la misma conversación que uno tiene con mucha gente por ahí, especialmente estudiantes de Derecho, que algunos nos escuchan, de que, mira, hago la maestría, no hago la maestría, qué puedo hacer, cómo entrar al negocio del deporte. Y lo que yo quiero es resaltar que el deporte es un negocio a nivel mundial y que las oportunidades están para el que está dispuesto a trabajar. Hay oportunidades de más, pero uno tiene que estar dispuesto a tomar ese sacrificio. Ecuador, Malasia, Polonia, yo creo que entre los tres habremos hecho $1 y fue que no lo encontramos en la calle en su momento. Cuidado, me pagaron un almuerzo una vez. Pero demuestra las oportunidades a nivel mundial que hay a través del negocio del deporte, y como estamos viendo a través de los 7 episodios, especialmente en es un negocio que va a seguir creciendo de manera exponencial. Así que a toda esa gente que está interesado en hacer maestrías de deporte, en entrar al mundo del deporte, pueden preguntarnos sobre nuestras opiniones personales, nuestras experiencias, pero si quieren hacerlo, hay oportunidades, y a través de las maestrías creo que es una excelente oportunidad. Y como tú dices, hay que trabajar. Eso no va a ser regalado porque entraste a la maestría. Hay que trabajar. No, y a través de esas maestrías, yo no la he hecho, pero conocer mucha gente, mucha gente en los clubes, mucha gente trabajando Claro. con mucha experiencia, que eso es lo que impacta más que otra cosa. Sí, no, pudiésemos hablar de experiencias que vivimos, pero al igual que en cualquier otra maestría, pues aquí está hombro a hombro con otras personas jóvenes tratando de entrar en el mundo del deporte, y a estas maestrías va gente de todas partes del mundo. So uno crea un network a nivel mundial que uno lo utiliza en el día a día para preguntas random, preguntas de soccer, pues uno va directo y le pregunta a alguien que da la casualidad que trabaja en FIFA hoy día. Preguntas de baloncesto, puedes hablar con alguien de la NBA, de la FIBA, etcétera. Uh-huh. Sí, el network yo creo que es de la parte más importante. Y yo pienso que salirte de tu zona de confort es algo, porque Polonia, Malasia, Ecuador no son a lo mejor A lo que estaba destinos acostumbrado. que todo el mundo se imaginaría. Todo anuncio no pagado a ISDE, aparentemente. Yo espero que no tenga miquito después. Oye, y otro tema, yo creo que las acciones de uno van más allá de lo que uno dice, y también hablando aquí en el día de hoy, cuando estábamos con Paloma, me di cuenta que nosotros tuvimos un episodio con Michelle González de la igualdad de género en el deporte. Este podcast es de deporte y nosotros llevamos 3 invitados, y nosotros no estamos pendientes si es mujer o hombre. Nosotros simplemente buscamos quién es el duro en la materia, quién es que sabe de esto. Da la casualidad que si estamos llevando score, van dos invitados que son mujeres, van 2 que son hombres, pero fue en un solo tema. Así que yo creo que una felicitación a todo el panel de la deportiva. Pero Edu es ya residente. No, ya Edu queda como familia, Edu está. Pero yo creo que mira, que un aplauso para nosotros porque estamos haciendo las cosas bien y no estamos predicando la moral en calzoncillos. Y estoy seguro que en el camino vamos a tener tanto hombres como mujeres conocedoras. Si es la persona indicada para el tema, aquí lo tendremos. Oye, que las mujeres saben más de estas cosas muchas veces que nosotros, esa es la verdad. Mira, aquí vino Paloma y nos dio... Si es de soccer te garantizo nos que dio una Paloma sabe clase, mucho más que yo. nos dio una clase completa aquí y yo estoy seguro que pudiéramos seguir hablando de este tema, pero antes de acabar tenemos unas cositas calientes que están pasando ahora mismo. Vamos rapidito con lo que ha pasado, porque hoy fue un día bastante activo. Ayer regresó, antier, cuando vean esto mañana, antier regresó a la NBA, a por lo menos pre-season. Hoy... Oye, que la NBA está interesante, eso de los Denver Nuggets, que han cogido y han virado patas arriba la mentalidad del small ball. Sí, al revés. Y ahora tienen, 4 no sé, centros. el gigantic ball, ¿qué Oye, es que se llama? Ese bol impresionó, bueno, ayer impresionó, pero tiene futuro si coge unas libritas. Además de eso, tenemos que Mike Tyson decidió que va a volver a pelear. Esto es algo que no me lo esperaba yo. Va a pelear con Con Roy Jones Jr. Jr.
Impresionante. Y Unos años tarde, pero- trayendo el episodio de la vez pasada, Washington decidió que va a jugar con el nombre de Washington Football Team. Y como eso no cualifica como un nombre, nuestra predicción estuvo bien. Digo, y no cualifica como un nombre porque ellos dijeron que ese va a ser el nombre en lo que Temporero. decimos un nombre. Claro, así que el cambio de imagen, como hablamos la semana pasada, es mucho más complicado y conlleva un rebranding entero, así que ya vemos que algunos que nos habían preguntado por las redes sociales, todavía no se ha decidido y esto es temporalmente, Sí, esta temporada nada más. Y es culpa de lo que hablamos. O sea, ellos básicamente hicieron las cosas mal y por hacer las cosas mal ahora no tienen nombre. No hay forma de tener un nombre. ¿Por qué? Pues porque también tiene mucho que ver con los trademarks. Que Correcto. hablamos que no puede haber registrado los nombres y los que tengan y estén en proceso de registrarlos, pues antes de utilizarlo, yo estoy seguro que quieren registrarlo. Así que como ese proceso no se ha dado y se tarda por lo menos un año o más, pues vemos que yo digo, y esto es bochornoso que tengan que hacer eso, en mi opinión. Es O sea, bochornoso. porque esto lleva mucho tiempo y que y debe ser y que ahora no solo decían cambiarlo, pero no tengan un plan B. Desde esto viene controversia, viene, bueno, desde hace muchos años, pero patentemente desde el 2013. Así que tiempo han tenido y se merecen todo lo que Oye, les afecta esto y si seguimos económicamente. dando para atrás, esto es un buen ya 7 episodios, podemos darle rica para los diferentes episodios. En el tema del COVID que hablamos del béisbol, ni nosotros ni nadie por ahí yo escuché que pudiese predecir el problema que están teniendo los Toronto Blue Jays, que al día de hoy Canadá les prohibió jugar en el país. Canadá. So pensaban que iban a jugar en Buffalo, que en Buffalo es donde está su sede del equipo AAA de Liga Menor. No pueden, la MLB se lo prohibió porque el estadio no tiene ciertos estándares. Pensaron irse a Pittsburgh. Pittsburgh estuvieron bien cerca, que cosas que no importan. Vi un logo que habían hasta hecho que estaba Sí, bien chulo. estaba chévere. El estado de Pensilvania, el departamento, la oficina de salud, el secretario de salud, les prohibió jugar allí. So, ahora mismo, a horas de que de empiece jugar. la temporada, no tienen dónde jugar. Se estima que están tratando de averiguar con Florida. El problema es que Florida es de los lugares más altos de casos de COVID. La otra opción es básicamente hacer lo que se le dice a unos Road Warriors, que es jugar los 60 juegos en la calle. Eso suena horrible, que yo dialogando con alguien los otros días, le trataba de explicar la diferencia de tú jugar en tu casa, jugar en tu país, en tu ciudad, donde tú tienes tu apartamento, está tu cocina, está tu laundry, está tu cama hecha, tu baño, qué sé yo, todo, versus estar Tu familia. viviendo en un hotel Para con temporada. con un bulto, con una maleta, y más ahora en estos momentos que yo no puedo ni salir a comerme un hamburger sin tener que bregar con el COVID. So, eso puede afectarle y puede atrasar el desarrollo de esos jugadores que tienen un equipo excelente. Bueno, ahí salió que Juan Soto positivo a COVID. Vamos a ver a la larga cómo contrasta esto con lo que hizo la NBA. La NBA, obviamente, como sabemos, y estábamos hablando, está en su burbuja. Y funciona. Y ha aparentemente. funcionado porque los últimos exámenes que hicieron de COVID no hubo ni un caso positivo. Veremos cómo se va desarrollando eso, pero hasta ahora el tiempo le está dando la razón a Adam Silver. Vamos, como de costumbre. como de costumbre. Vamos a ver en béisbol qué sucede. Charlie Blackmore tenía COVID, pero creo que va a jugar Opening Day. Hay otros jugadores que están en veremos. Bueno, hay uno, ahora se me fue el nombre de... Mike Trout dijo que iba a jugar. Él tiene la esposa embarazada y estaba en duda, pues obviamente si da a luz, si se iba a quedar con el equipo o iba entonces a ir a donde ella, poniendo en riesgo su temporada. Dijo hoy que va a jugar. Así que hay que ver cómo se desarrolla eso. Y están los casos, que es lo que puede que empecemos a ver, que le puede pasar a alguien como Soto. Eduardo Rodríguez, que es el lanzador de los Red Sox, tuvo COVID, ya se le fue el COVID, pero está teniendo problemas ahora en caer en tiempo, en volver a hacer lo que era. So, no tan solo es me da COVID o no,
son las repercusiones posteriores que puede tener el COVID en el desarrollo de un atleta. Y en el béisbol, que usualmente tiene 162 juegos, ahora tener 60, va a afectar porque el que es fanático de béisbol sabe que muy pocos jugadores son consistentes toda la temporada y una gran mayoría calientan a veces de la mitad para adelante para estar ready para playoffs, como quien dice. Así que va a ser interesante ver la calidad del béisbol también ahora. Cuando cada juego, siempre un equipo va a salir y va a tratar de ganar todos los juegos, pero cada juego es más importante porque a 60 juegos, un poquito más de un tercio de la temporada, a 60 juegos en la temporada regular no hemos llegado ni... Puede pasar lo que sea. No estamos ni en julio para el juego estrella todavía. No ha pasado nada todavía en una temporada y aquí se decide todo. Bueno, y yo creo que como regalito para Kiko por pegarla en el clutch, el próximo episodio es béisbol puro. No, eso está mal. Digo, el tema principal va a ser béisbol, pero la semana pasada salió un artículo que criticaba cómo se engañaba a los estudiantes atletas y cómo los empujaban y los guiaban a ir a ciertos junior colleges porque era un negocio para la gente. Basado en la experiencia de un pelotero. De uno o dos peloteros. Exacto. Y basado en un artículo que, en mi opinión, y como veremos la semana que viene, era un poco bias, porque digo que es un artículo que tenían un punto, querían llevarlo y sí, lo llevaron. Escribieron la conclusión antes del artículo. Exacto. Y como nosotros siempre estamos ready con los expertos, traemos a un amigo y compañero de la profesión, se llama, no me dejan decir cómo es, pero el tipo es el duro, y es una persona que lleva casi 10 años y está posicionando jugadores en todos los niveles académicos, desde la NAIA, que es una liga diferente a la NCAA, Junior College, NCAA, División 1, 2 y 3, y tiene los números para demostrar el resultado. Tiene historias de jugadores que han llegado a profesional a través de Junior College, historias de estudiantes atletas que a través del deporte se han educado y hoy día trabajan para equipos profesionales en el front office. Y se expresó ya sobre el tema negando el comentario que hace el artículo. Y me dijo que viene, como dice Dani, prendido en candela por ahí. Me gusta, Gilberto, como sabemos, le gusta mantener los invitados sorpresa, así que no nos autorizan nunca a divulgarlo. Pero venimos calientes con la semana que viene. Así que nada, yo creo que con esto acabamos el episodio de hoy. Le agradecemos a la licenciada Paloma Corujo Figueroa, me acordé siempre por el segundo apellido, por su presencia, por la clase que nos dio hoy del Financial Fair Play. Estamos seguros que ya te vamos a comprometer para que regreses con nosotros porque sabemos que tienes el expertise feliz, en los gracias temas. por la invitación. Y estamos muy agradecidos y contentos que participaras hoy con nosotros. Habiendo dicho eso, búsquenos en Lex Deportiva, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Spotify, Apple Music, YouTube. No tienen excusa para no seguirnos. Dale follow, like, share. We out!